Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, ¿qué tal? Nuevamente quiero darte la bienvenida a este espaciecito en el que nos encontramos para adorar al Señor y estudiar la Biblia. Y tengo el gran deseo de que te encuentres bien, pero quiero ser sincero y honesto. Probablemente por las circunstancias adversas que vivimos en este mundo, lo puedes estar pasando mal tú o alguno de tus seres queridos. Déjame decirte que no solamente te pasa a ti, nos pasa a todos los seres humanos. Y no es por consolarte, sino que muchos de los que hemos pasado por esas circunstancias hemos encontrado paz y esperanza al conocer a Cristo Jesús. Te invito a conocerlo y por eso quédate aquí con nosotros en este programa de adoración y de estudio de la palabra. Antes vamos a cantar juntos, luego vamos a orar y vamos hoy a cantar un himno que titula Más cerca del hogar. Sí, más cerca, porque nos sentimos que este no es nuestra casa, no es nuestro hogar y por eso Jesús vino para prometernos que volvería de nuevo a llevarnos para estar con Él en ese hogar, donde ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento y todo será paz, por muy increíble que nos parezca. Te invito a que cantemos y luego vamos a orar. Más cerca del hogar. Con la melodía y con estas palabras en la mente, quiero invitarte a orar, pero también vas a orar conmigo. Voy a dejar un espacio en silencio en la oración para que puedas hablar con Dios. Él te va a escuchar, está deseoso de escucharte. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Deseamos tanto, Señor, que venga tu reino. Deseamos tanto poder hacer tu voluntad. Pero, Padre, vivimos en un mundo en el que somos tan frágiles que a la mínima, Señor, nuestras promesas se rompen. Por eso queremos agarrarnos aquí a ti. Queremos asirnos de la promesa del Espíritu Santo. Y Padre,
Hay muchas cosas que yo podía pedirte en el nombre de los demás, pero ahí al otro lado de la pantalla hay personas que quieren hablarte, que quieren orar también. Y ahora, Señor, en este espaciecito en silencio, en estos segundos, van a hablarte, van a orar y te van a pedir, te van a agradecer, van a interceder, Señor. Así que escucha sus oraciones. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por escuchar a mis amigos, mis amigas que están ahí atrás de la pantalla. Gracias porque tú estás ahí a su lado. Querido amigo, querida amiga, Jesús está allí a tu lado. Nunca, jamás vas a estar solo, porque Él siempre va a estar a tu lado. Solamente ábrele tu corazón y dile: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero saber realmente quién eres. Quiero sentir tu presencia. Y vas a ver los milagros que el Señor hará en tu vida. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero nunca vamos a pasarlo solo, porque Él lo prometió y lo que prometió Jesús lo cumple. Señor, que el mensaje, el estudio de tu palabra que se expondrá ahora lleve el sello de tu Espíritu y que al terminar tengamos la seguridad de haber escuchado tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bien, hoy tengo el gusto de poder presentar a un invitado especial. Es mi amigo Laurentiu Stefan Druga. Él es estudiante de cuarto año de teología del Seminario Adventista de Teología de Sagunto, aquí en España. Así que va a estar con nosotros, estará en la iglesia física, pero también ha grabado para que pueda estar también aquí con nosotros. Así que los dejo con Laurentiu, que podáis disfrutar del tema que él ha titulado ¿Y tú qué dices? ¿Hay alguna respuesta que tenemos para todas las cosas que están sucediendo y para la propuesta especial que nos hace Dios? Que tengas un muy buen día de sábado o el día que sea que veas este vídeo y que disfrutes con la reflexión de Laurentiu. Hasta pronto. Muy buenos días y feliz sábado a todos. Es para mí todo un privilegio poder compartir estos momentos contigo, querido hermano, querida hermana. Y de verdad, pasó hace 2 años cuando conocí esta iglesia de Torrevieja y para mí es todo un privilegio poder compartir nuevamente el mensaje del Señor con ustedes. Estoy seguro que durante ese tiempo, en lo bueno, en lo malo, Dios siempre ha estado con su iglesia. Lo hemos percibido más o lo hemos percibido menos, pero sus bendiciones han estado con nosotros. Y por eso tenemos este momento, tenemos este programa que Él nos ha preparado para que podamos seguir creciendo, nutriéndonos en su palabra. Y te invito a que abras tu corazón y que dejemos los dos, que el Espíritu Santo nos guíe hacia una experiencia de conocerle más a Él y de conocer su palabra para que su voluntad se pueda cumplir en nosotros. También quiero agradecer por esta invitación que me habéis hecho de estar con vosotros. Me siento tan bien y estoy gozoso porque el Evangelio es el que une a las personas. Y las personas unidas pueden hacer grandes cosas porque la unidad es algo deseable, es algo que siempre ha funcionado y por ello Dios nos llama que seamos unidos. Y estaba pensando, ¿qué podría compartir con ustedes? Apenas nos conocemos y he orado. He hablado también con el pastor Diego y la verdad es que me vino en la mente una experiencia tan bonita, una experiencia que nos puede enseñar tantas cosas, que seguro lo has escuchado antes, pero te invito a que hoy dejes al Espíritu Santo que te hable nuevamente y vamos a ver qué más podemos aprender de ello. Y he titulado
El título que he puesto al culto de hoy es ¿Y tú qué dices? Y vamos a estar abriendo la palabra en Mateo, el capítulo 14. Y si entramos en este capítulo, vamos a ver que tenemos varios temas o subtítulos. Habla sobre la muerte de Juan el Bautista, habla también de la alimentación de 5.000 hombres, más niños, más mujeres que estaban allí presentes. Jesús que anda sobre el mar. Y el cuarto y último que podemos ver entre los subtítulos es Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Los 4 subtítulos son muy interesantes y a lo mejor uno te puede sonar más interesante que otro o más atractivo. No sé si son la alimentación o la muerte, pero yo te quiero proponer el episodio cuando Jesús anda sobre el mar. Y por ello te invito a que leamos juntos Mateo 14 a partir del versículo 22. Y dice así: Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida a la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer, estaba allí solo. Vemos ya que Mateo nos mete en un contexto que nos ata con la alimentación de los 5.000. Y vemos allí ya que se hace como una separación, como dos direcciones distintas. Y vemos una barca que está al lado del mar y los discípulos son invitados a subir a esta barca. Y dice, subid y iros a otra orilla. Mientras Jesús, que se queda a despedir a la gente, se encamina hacia la montaña. Mientras los discípulos descienden a una barca, Jesús sube a una montaña. E incluso me gusta mucho que su intención es de orar y de encontrarse con el Padre. Y os invito a que veamos 4 puntos que me resaltan. Y el primer punto es que entrar en la barca representa un pedido que Jesús hace y un llamado a una misión. A ver, hemos pasado el día aquí, hemos hablado cosas interesantes, hemos planeado, hemos disfrutado, hemos comido, pero ahora es tiempo de que subáis a esa barca y ir a la otra orilla. Pero Señor, ¿y tú no vas a venir con nosotros? No, id vosotros adelante y yo ya vendré. Y los discípulos, sin más comentarios, suben a la barca, aceptan la misión. Y es interesante que Jesús, cuando llama, dice, id a la otra orilla, da una dirección, da una indicación. Cuando el Señor da una misión, cuando hace un llamado, lo hace con un propósito, con un objetivo. Y en este caso, era alcanzar la otra orilla. Tercera cosa, Jesús despide a la multitud. Se queda y dice, gracias por haber estado aquí, me ha alegrado. Qué bueno que hemos compartido estas cosas. Y después de un día a lo mejor tan agotador de estar con tantas personas, de hablar, de predicar, de multiplicar, de recoger, de explicar, sube la montaña. No sé ustedes, pero yo subo la montaña a veces y cuesta arriba se hace difícil. Pero creo que el encuentro con el Padre, orar y hablar con el Padre, lo hacía ver más allá de su cansancio. Porque cuando llegue a estar en la presencia del Padre, es lo mejor que hay en este mundo. Y es interesante que dice el texto que llegando la noche,
Él estaba allí, orando, solo y orando. A veces llego en casa tan cansado que me duermo y la oración lo hago en 2, 3 minutos. Pero Jesús, después de un día tan intenso, después de subir la montaña, horas está en la presencia del Padre, orando, hablando, comunicando con Él. Y seguimos leyendo los versículos 24 y 25, y te pido que los leas conmigo. Y la barca estaba ya en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Me imagino un mar tan revuelto por los vientos, con un gran oleaje. Y si pienso en un lugar donde me gustaría estar, seguramente no sería ese. Me gusta el mar, pero no cuando hay tormenta. Y menos estar en la barca en el medio de esa tormenta. Y entonces me pongo ciertas preguntas. Y lo quiero compartir contigo, querido hermano y hermana. Y la primera es, hay olas que azotan y viento en contra. ¿Quién había mandado a los discípulos a la travesía con el barco? Jesús. Y cuando Jesús te manda una misión, ¿por qué no todo es tan bonito, tan fácil? ¿Por qué tiene que haber viento en contra y olas que lleve y que me haga remar y no pueda avanzar? Porque a la cuarta vigilia es de noche. Y aunque es de noche, todavía tengo que luchar con las olas y con el viento. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cumplir con lo que Dios me pide, hay cosas en contra. ¿Qué dirías tú? Y esta pregunta, quiero que lo leamos. ¿Por qué hay dificultades si Jesús nos envió? Hay planes en mi vida, hay planes en tu vida. Hay una misión que sientes que tenemos que cumplir como individuos, familias o iglesia. Y parece ser que hay muchas olas y mucho viento contra nosotros. ¿Por qué? Es una pregunta que algunas veces nos lo hacemos. Y los discípulos ahí en el medio del mar habían recorrido como 6 kilómetros y le faltaban otros 6 por recorrer. Creo que tenían una pregunta similar o no la misma en su mente. Y incluso la cuarta vigilia es casi amaneciendo. Había pasado toda la noche. Y ellos que sabían cómo navegar, sabían bien en el mar, no habían hecho ni siquiera la mitad de la distancia. Y aún así, cansados después del día, cansados de una noche remando, no pueden avanzar. Cuarta vigilia, tantas horas. Y allí, azotados, cansados, no pueden avanzar. Y hay situaciones en mi vida, en la tuya, donde quedamos paralizados, donde quedamos estancados y no nos podemos mover. Y es la cuarta vigilia, estamos cansados y no sabemos por qué pasan estas cosas. No tenemos una respuesta clara. Dios, ¿por qué me ocurre esto? Y lo interesante es que Jesús sí aparece. Pero la forma en cual aparece, ¡wow! Andando sobre el mar, fantástico. Imaginaos cómo sería ver a alguien que anda sobre el mar. ¡Wow!
Y dice que, y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! Aparte de esa tormenta que no me deja avanzar, de las olas estas que me hacen la vida amarga y el viento que viene en contra, veo a alguien caminando por el mar. Ha debido de ser una situación tan extraña, tan curiosa y, no sé, imaginaos si los discípulos llegan a tener miedo y se ponen a gritar. Yo no me imagino cómo es caminar sobre el agua, pero me imagino que si un día estaría en la playa y vería a un señor así caminando por las aguas, me impresionaría mucho. Y creo que la misma impresión lo tuvieron ellos, los discípulos. No sé qué dirías tú, pero a mí me parecería una cosa, wow, sobrenatural. Y sí sentiría una angustia, no sé, no me sentiría muy cómodo. Y mirad unas cosillas que quiero compartir. ¿Quién había enviado a los discípulos a la barca para ir a la otra orilla? Hemos dicho que Jesús. Y aunque son enviados por Jesús, temen. Eran carne y hueso, eran humanos como tú y yo. Porque igual que ellos, nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas cuando tememos. No sé, tememos a que nos llegamos a fin de mes, tememos que nos quedamos sin trabajo, tememos que la obra misionera no va a avanzar, tememos que nuestra familia, hay muchos miedos. Incluso a veces llegamos a temer a Dios de una forma incoherente con lo que dice la Escritura y su revelación. Eran humanos y temieron. Y cuando temen, suelta el grito. ¡Ah! No sé cómo gritaron, porque, ¿sabéis? Los humanos tienen diferentes tipos de gritar al asustarse. Pero sueltan el grito. El temor y el grito. A veces es necesario para que alguien nos pueda salvar, que gritemos. Imaginaos. Si no gritas, a lo mejor te puede identificar dónde estás, cómo estás. Grita, abre tu boca y dile, Señor, sálvame porque tengo muchos miedos. Sé uno de esos discípulos que temen y gritan. Ayuda, socorro. Pero di lo que sientes, comunícalo. Y la respuesta de Jesús, enseguida, como dice el texto, es ánimo. Ánimo. Y yo no sé si en todo ese tumulto ellos reconocen la voz de Jesús. A lo mejor lo reconocen, a lo mejor por el viento, por el oleaje, no lo sé si lo han reconocido. Pero por lo menos es alguien allí que dice, tranquilos, tranquilos. No sé si a ti te funciona esto, que cuando estás aterrorizado o con mucho temor o muy ansioso o ansiosa, que alguien te diga, respira, tranquilo, tranquila. Todo tiene solución. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ánimo. Es muy importante una respuesta rápida. Y Jesús aquí da el ejemplo de responder a las necesidades de las personas y decir, oye, ánimo, no te vengas abajo. Y más aún, Jesús pronuncia, ego eimi, yo soy. Las palabras que desde el Antiguo Testamento se conocían, que hablan sobre yo soy el que soy, sobre el nombre mismo de Dios. Yo soy.
Avanzamos, queridos hermanos y hermanos. Y el texto dice así en el 28. Entonces, respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él, Jesús, dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pedro, el portavoz de los discípulos, allí dice: tengo que probar eso. Hay alguien enfrente que le sale estar sobre el agua y caminar sobre el agua. Y dice ser Jesús. Yo quiero probar eso. Qué valiente ese Pedro, ¿no? El Pedro valiente que quiere que lo que el otro hace, él también lo haga. Y tiene ese coraje, tiene ese impulso de decirle: Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti. A veces, cuando estamos estancados, con miedos, con olas contra nosotros, con viento, no hay que perder la valentía. ¿Tú qué dices enfrente a los problemas? ¿Pierdes tu valentía? ¿O le pides a Dios: Señor, mándame, envíame, muéstrame el camino? Y Pedro muestra esta valentía. Pero es interesante, como decíamos antes, él utiliza la condicional: si eres tú. Esto me hace pensar que no sé si reconoció su voz, no sé si reconoció su rostro, pero dice: si eres tú. De alguna forma él prueba a Cristo, o prueba a la persona que está al otro lado, pero realmente estoy convencido de que Pedro lo que quería hacer es: tengo que intentarlo. ¿Y tú qué dices? ¿Cuántas veces has intentado hacer o volver a hacer algunas cosas? Si eres tú, dale la oportunidad a Dios de que se revele en tu vida, que revele que eres un Dios todopoderoso. Y eso sí, no esperes la respuesta cuando tú la quieres, sino cuando Dios piensa que estás preparado para recibirla. Y en este caso, Pedro recibe una nueva misión, una nueva orden. Dile: Pedro, ven. Y entonces, este apóstol tiene una reacción y desciende de la barca. Jesús quiere que nosotros tengamos una fe activa. No una fe: sí, yo creo, pero me quedo sentado en el banco. Dejo a otros que hagan las cosas. Nos necesita con una fe activa. Yo no sé ahora mismo en qué barco estás. Yo no sé dónde te sientes cómodo. Pero a veces el ser cristiano nos hace salir fuera de nuestra zona de confort. Y en este caso, aunque la barca estaba azotada, golpeada, era un lugar seguro, por lo menos, un poquito, más seguro que estar fuera de ella. Pero aún así Pedro se baja y desciende y está motivado para reaccionar, para ejercer su fe en el que ha dicho: ven. Y de repente, tocando el agua, ve que no se hunde. Y era un experto. Había nacido cerca del mar de Galilea. Había trabajado tantos años. Y dice: hombre, no me hundo. Y está sobre las aguas. Sobre las aguas, igual que la persona que tiene delante. Yo no sé qué
¿qué dirías tú? ¿Y tú qué dirías o qué diría yo si estuviese allí? Pero vamos a ver qué dice el texto. Y seguimos leyendo el versículo 30, que dice así. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, tragó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De repente, aunque estás fuera, estás caminando y estás tan contento, notas el viento, notas la tormenta, eres humano nuevamente. Y aunque has pasado de un bache, das con otro. Esa es nuestra vida. A mí me suena porque en mi vida acabo con un problema y me surge otro. Y salgo de un bache y entro en otro. Porque la vida es una lucha. Y mirad, en este momento, el miedo aparece nuevamente. Y os digo que también el miedo es un gran enemigo del cristiano, de la fe. Y por eso la pregunta es, ¿qué digo yo ante el miedo? Y os acordáis que la primera vez cuando tuvieron miedo y han visto la fantasma, entre comillas, gritaron. Otra vez Pedro grita y dice, Señor, sálvame. Es importante expresar que necesitas la salvación. Y otro paso importante es que Jesús da otra vez una respuesta rápida. Antes había dicho, ánimo, pero ha dicho, ahora lo agarra a Pedro y le salva la vida. Y le regaña un poco diciéndole, hombre de poca fe, pero el hecho que lo agarra, lo salva, es un apoyo psicológico. Porque Dios sí descubre los pecados, las cosas malas de nuestras vidas, pero también nos levanta, nos da apoyo. En cambio, en secreto, Satanás es aquel que viene, te dice tu pecado, tus cosas que no has conseguido hacer como has planeado, y te hunde y te quiere ver hundido allí y no te levanta. Pero en cambio Jesús es el que nos hace ver que sin Él no podemos hacer nada y dice, venga, adelante, vamos a seguir. Apoyo. Y el texto, queridos hermanos, acabamos leyendo estos últimos 2 versículos. Y dicen, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron, realmente eres el Hijo de Dios. Y si fuera una expresión de lo que han dicho ellos, o de lo que tú puedes decir, o de lo que yo puedo decir, es verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mirad a Jesús en la barca. Y dice allí que el viento, cuando Él vuelve a la barca, se para. Hay que volver a la barca. Han venido problemas en tu vida, en la mía, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad, con todo este periodo tan, ni sé cómo expresarlo, pero inusual, a lo mejor, que nos ha dado mucha guerra a nivel psicológico. No sabemos en cuál dirección, pero hay que volver a la barca. Después de una experiencia fuera, hay que volver a la barca. Hay que remar nuevamente hacia la orilla. ¿Tú qué dices? ¿Estás dispuesto a volver a la barca? Y en la barca, una vez que subimos, mirad, como decía antes, Jesús sube con ellos. Y cuando Jesús está en la barca, vuelve la calma. Todas esas olas que golpeaban se paran.
Ese viento contrario se para. Porque la experiencia que han tenido que pasar ya se acabó. Ahora Jesús estaba con ellos. Y más aún, me gusta que dice que todos los que estaban ahí en la barca, adoran a Dios. Se postran ante Él y lo adoran. Cuando te das cuenta quién es Dios, qué ha hecho por ti y por mí, no hay más cosas que decir que adorarle. Porque ahí te das cuenta lo pequeñito que es el ser humano, con sus problemas, con sus temores, y lo grande que es Dios. Y más aún, le reconocen como Dios. Jesús, tú verdaderamente eres Dios. Después de los problemas, incluso en el medio de los problemas, estamos invitados a reconocer a Dios en su total poder, en su total omnisciencia y darnos cuenta de lo mucho que lo necesitamos en nuestras vidas. No sé qué dices tú o lo que digo yo cuando tenemos que enfrentar cosas que no nos gustan. Pero incluso allí estamos invitados a reconocer a Dios como el que sostiene nuestras vidas y nos guía. ¿Y qué podríamos sacar de todo esto? ¿Qué nos podríamos, no sé, quedar como aprendizaje? Y te invito a que veamos brevemente algunas cosas. Yo no sé cuál es tu estado en este momento. A lo mejor acabo de subir a la barca siendo una familia, siendo un viaje a España, siendo la iglesia de Torrevieja que lo has conocido, una nueva relación con Dios que has empezado. No sé si estás en una situación cuando algo no te funciona. No te entiendes a ti mismo. O a lo mejor no te entiendes con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa. Con algún hermano de tu iglesia, con algún familiar, con tu jefe, no lo sé. Algo no funciona. O eres el valiente que ha dicho, yo puedo ir, y has bajado de la barca y caminas sobre el agua. O tal vez eres el Pedro que empieza a hundirse, que sale valiente, pero de repente otra vez da con el bache. O eres el momento cuando das el grito y pides ayuda a Dios, a tu familia, a tu iglesia. Estás en los brazos de Jesús. Acaba de rescatarte de algún problema que tenías. Y has vuelto a subir con él en la barca y lo que dices es, verdaderamente tú eres Dios. Tú eres mi Dios. Yo no sé, querido amigo, cuál es el estado de tu vida ahora. Y me gustaría solamente que proyectemos siempre nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestros compromisos, más allá de lo que sentimos ahora. Miedos, frustraciones, inseguridad. Porque Dios tiene un plan para ti. Tiene una misión, un llamado. Y todo eso tiene un corto tiempo. Porque Él ha prometido que pronto volverá. Y esta promesa lo cumplirá al igual que ha cumplido las otras promesas que Él ha hecho. Identifica la misión que tiene para ti. Identifica lo que Él quiere hacer a través de ti.
Y aunque vas a tener viento en contra, alaba al Señor, adórale y dale las gracias, porque Él es Dios. Y quiero dejarte, querido, con esta pregunta. ¿Y tú? ¿Qué dices? Cuando pasas por buenos momentos, ¿hablas sobre quién es tu Dios, el que te está bendiciendo? Cuando estás en problemas, en baches, con viento en contra o con olas que golpean tu barca, ¿qué dices? ¿Reconoces a Dios como el soberano que puede cambiar la vida o que todo deja que pase con un cierto propósito? Y cuando rechazas o cuando rechazo un llamado que Él nos hace de servirle, de conocerle mejor, de ser mejores cristianos, ¿tú qué dices? Te dejo con esta pregunta, que es una pregunta que me lo hago a diario. Una pregunta que me hace acercarme más a su palabra, para conocer más su voluntad. Y también, igual que Jesús, buscar más la presencia del Señor. Si crees que necesitas sentir motivación, si crees que necesitas más responsabilidad, o quieres comprometerte más contigo mismo, con tu familia, con tu iglesia, que tanto te necesita, con Cristo, que tanto te ama. Te invito, querido, que hagamos una oración juntos y nos pongamos en las manos de aquel que ha venido a dar su vida para nosotros. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos cuando te podemos alabar como Dios soberano, como Dios creador y como Dios redentor. Te damos gracias a través de los méritos de Cristo, Señor, por tu gran misericordia que tienes con cada uno de nosotros y con tu deseo de salvarnos y de estar cerca de nosotros en todos los episodios buenos y no tan buenos de nuestras vidas, Señor. Y reconocemos que tenemos preocupaciones, que tenemos problemas, frustraciones y tantas cosas que tenemos que enfrentar. Por eso te pido, Señor, que a nivel personal, a nivel de familias, a nivel de iglesia, Señor, que nos fortalezcas. Estamos clamando tu nombre, Señor, hoy aquí, para que tú nos puedas bendecir en tu santo nombre y que nuestra fe se transforme en una fe activa, una fe de poder confiar en ti, de comprometernos en la relación contigo, Señor, de servir a los demás y de esta forma, Señor, cumplir con la misión que tú has dado a cada uno de nosotros y a tu iglesia. Te pedimos, Señor, de modo especial que esta iglesia de aquí, de Torrevieja, sea una luz que tú puedas utilizar para que la esperanza del Evangelio y las buenas nuevas de tu segunda venida se puedan conocer. Y pronto, Señor, cuando tú volverás, cumpliendo tu promesa, que seamos gozosos por la eternidad. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Querido, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que me has otorgado de estar juntos. Y aparte de esto, te quiero agradecer de que todos los días te quedarás con la pregunta ¿y tú qué dices? Para que nos podamos acercar más a Dios, este Dios que nos quiere salvar y darnos la vida eterna. Que Dios cumpla su plan en ti y en mí. Y pronto podamos estar en casa, en la patria celestial.
Feliz sábado. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria